Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo me he quitado un poco de la pantalla porque si no después solo hago estorbo ahí y lo que queremos es aprender. Muy bien. Veamos entonces de qué se trata. El tema de hoy, mis amados, se llama el arrebatamiento. También se le conoce como el rapto. Por eso le puse yo el rapto. A mí me gusta más el rapto que el arrebatamiento, pero la verdad son las dos cosas y en la palabra nos dice de igual manera. En hebreo se le conoce como el Natsal. Ya en su momento vamos a ver con relación a esto, porque hay muchas doctrinas que se pueden manejar con relación al arrebatamiento y hay algunos que en este caso consideran que es en qué momento va a suceder, antes de la tribulación, en la tribulación, después de la tribulación. Eh, vamos a ir viendo conforme a la Biblia qué es lo que la palabra nos ilustra. No podemos nosotros inventar ni decir nada. Tenemos que ir a la palabra, lo que diga la palabra, y eso es lo único que nos va a servir a nosotros. Sigamos entonces. Dice, ¿qué es el rapto o arrebatamiento? Hoy les puse que por favor todas las preguntas que ustedes tengan me hagan la caridad de ponerlas en el chat. Un abrazo enorme y todo mi amor y todo mi cariño para mis princesas que ponen muchos saludos hermosos en el chat. Pero hoy quisiera que usáramos el chat para poner preguntas o peticiones si en caso hay necesidad de oración. Aquí estamos también para apoyarnos los unos a los otros. Pero la idea es que podamos responder todas las preguntas que el Señor nos dé permiso de acuerdo a lo que Él nos ha permitido conocer y que podamos entender muy claro este tema, porque a veces decimos, yo no entiendo qué es eso, yo no sé qué es eso, y lo quisimos presentarlo de una manera muy clara. Pero si hay preguntas, por favor, siéntase en la confianza de escribirlo. Yo voy a verlo aquí en el chat y con muchísimo gusto, vamos, si quiere me lo escribe solo a mí, si quiere lo escribe para todos, como mande. Lo que quiero es que salgamos bendecidos esta tarde. ¿Qué es el rapto o el arrebatamiento? Veamos qué nos dice la palabra. Es cuando Dios llevará a todos los creyentes para encontrar al Señor Jesucristo en el aire. Quiero suplicarte, por favor, es muy importante que nosotros entendamos, por favor, de qué se trata el rapto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? Por eso es que los vamos a ver de manera separada, porque algunas personas han considerado que se trata del mismo evento y no es así, mis amados. Son dos eventos totalmente diferentes, dos eventos separados, y vamos a comprender hoy cuáles son las circunstancias o las situaciones o las señales que separan los dos eventos, que aunque suceden aparentemente más o menos en un tiempo no tan separado, no son la misma cosa. Veamos entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? El arrebatamiento está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación en la que Cristo viene por su iglesia fiel. Repito, está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación en la que Cristo viene por su iglesia fiel. Es muy importante entender este concepto. El arrebato o el rapto es trasladar a la novia a la iglesia para recibir al Señor en las nubes. Ya lo vamos a ver dentro de un momentito cómo lo presenta la palabra. Luego nos dice, permítanme que se fue la pantalla. Vamos a ver qué ha sucedido. Un momentito, por favor. Permítanme un segundo. Ahora sí. La segunda venida es el regreso de Cristo con sus santos. El primero es la traslación en la que Cristo viene por su iglesia fiel, pero la segunda venida es el regreso de Cristo con sus santos descendiendo del cielo para establecer su reino milenial o mesiánico.
Hay una diferencia entre ambos y lo vamos a ver todavía más adelante para poder entender de qué se trata. Entonces, los muertos serán resucitados. Todos seremos transformados. Ustedes han visto que en la palabra dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que hayamos quedado seremos transformados. Lo vamos a leer en un momentito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51-53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiero hacer un énfasis aquí muy interesante. El Señor permite que esos misterios de los que el apóstol está hablando aquí, el apóstol Pablo, escritor de la carta a los Corintios, son situaciones que mi Señor ha guardado, los tiene todavía cubiertos. Él tiene un plan, tiene un tiempo para que puedan ser ampliados a todos, pero en este momento, fíjese usted que estamos hablando en el primer siglo. El apóstol dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque incluso los que van a morir en Cristo, o los que nos toque, de acuerdo a la voluntad de mi Padre, también vamos a ser transformados en el momento en que somos resucitados. Lo vamos a leer más adelante también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuántas trompetas nos dice la palabra que hay? 7 trompetas que se van a mencionar en el Apocalipsis. Y dice, es un momento, un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros no podemos dar todos los detalles ni probablemente explicar cómo va a pasar, qué va a ser, si aquel sueño de Ezequiel, aquella visión en la que se juntaban los huesos, va a ser algo similar, el polvo, qué va a pasar. De aquí hay muchísimas preguntas y a veces me dicen, ¿y qué va a pasar con los que murieron en el mar? ¿Qué va a pasar con los que nunca fueron encontrados? No se preocupe, el Señor tiene control de todo, absolutamente todo. Entonces, en ese abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados, pero incorruptibles. Miren qué interesante, incorruptibles. O sea, el haber admitido y el haber hablado con nuestra boca, el haber confesado que Jesucristo es el Señor y el haber vivido una vida que hable de lo que mi Padre ha hecho en nosotros, va a permitir que cuando esa trompeta suene al final, esa séptima trompeta, si nosotros ya no estamos aquí, pues el Señor va a permitir que nuestros cuerpos sin corrupción sean transformados para que puedan ser atraídos a Él que viene en las nubes. Y nosotros, los que lleguemos, los que estemos todavía, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto quiere decir que no es que vamos a ver una señal, no es que vamos a oír, eso sí, pero cuando oímos el shofar, de una vez estamos siendo transportados. Miren, es maravilloso lo que el Padre ha planeado para nosotros. Es una manera exquisita de poder estar en su presencia y atender su llamado en el momento que Él lo diga. Muy bien. Luego dice, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 15 y 17, dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él vuelve a insistir también. Fíjense, una cosa era la iglesia que estaba en Corinto y otra cosa la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero el apóstol otra vez está hablando con mucha paciencia, una vez más repitiéndoles. Probablemente varias personas oyeron muchas veces las instrucciones, pero lo que él estaba diciéndoles de manera clara era que por ninguna razón primero vamos a ser raptados antes que los que murieron en Cristo. O sea, aquellos que
terminó su existencia, pero habían confesado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, tienen ese privilegio maravilloso. Ayer estábamos viendo un homenaje que se hizo a una hermana muy querida que hizo una tarea preciosa en la obra, y justo lo que hablábamos con las personas en el evento era cómo el Señor se habría gozado con todo lo que ella hizo, y que en aquel momento hermoso, en aquel momento que no podemos explicar la emoción que vamos a sentir, son los primeros que van a atender. Todos esos seres queridos a los que alguna vez llevamos y entregamos en la misión cumplida de su vida, nos van a anteceder, van a estar ahí. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Muy bien, sigamos entonces otro poquito. Luego nos dice en el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Usted se imagina lo que va a ser esa maravilla de oír la voz de nuestro Padre? Nuestro Padre bendito dando la palabra, la orden, y con voz de arcángel, dice, imagínese, con voz de mando. Es algo de vengan ya. En este momento, un idioma universal que todos vamos a entender, y con trompeta de Dios. Muy bien, veamos otro poquito. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, es muy importante que notemos, mi Señor no pondrá sus piecitos en esta tierra, porque la primera vez que Él vino fue encarnado justamente, ese misterio maravilloso de la encarnación en una mujer bendita que buscó exactamente como tenía que ser para que se cumpliese la profecía, y vivió entre nosotros. Pero ahora, cuando Él vuelva como Rey y Señor, ya sus piecitos no van a poner sus plantas en este planeta. Por eso es que Él nos lleva, nos asciende, nos arrebata, para que podamos estar con Él en el aire. No es un espacio que va a bajar y nos va a traer, no, nos arrebata, nos levanta. Y esto es parte del misterio maravilloso y bendito que el Señor nos permite conocer a través de la palabra. Por tanto, dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Fíjense qué interesante. El apóstol estaba diciendo desde esa época que estas palabras, esta información, no era para que nadie entrara en temor, sino para que nos alentáramos. Porque en situaciones como las que estamos viviendo, mis amados, es muy fácil que el enemigo use cualquier circunstancia, aún circunstancias benditas, las transforme en temor y en angustia. Y ese temor que se convierte en pánico, después se vuelve angustia y lleva a las personas a una situación en que, por no conocer la verdad de la palabra, no se dan cuenta que estamos en tiempos extraordinariamente bellos, tiempos exquisitos, benditos, hermosos, donde el Señor nos está permitiendo conocer los detalles para que por ninguna razón nos perdamos de su bendición. Veamos entonces otro poquito más. Y repite entonces el apóstol acá, insiste y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es bien importante recordar eso. Por favor, cada vez que hablemos de esto, hablemos con aliento, hablemos con bendición. Hay personas que algunas veces les gusta pues, tomar la palabra para causar temor y angustia en el corazón de otros. Gracias a Dios no son ninguno de ustedes, pero les ruego y les suplico que siempre, por favor, cuando usemos la palabra, sea para bendecir, sea para animar, sea incluso para exhortar en amor a otros. Muy bien. Entonces, ¿quiénes serán raptados? Juan 5:29 nos dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Si usted se recuerda, hay una parte en la Biblia también en la que habla de la muerte segunda. Y esa muerte segunda va a ser esa muerte de condenación. Nosotros confiamos, creemos y anhelamos la venida del Señor para que esa resurrección sea resurrección de vida. Aún estamos a tiempo de poder buscar el perdón de mi Padre por cualquier cosa que no hayamos hecho adecuada. Aún estamos a tiempo de que mi Señor nos permita participar en esa resurrección de vida. Juan 11, 24 al 25 dice, y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este efectivamente, yo sé, usted ya lo pensó, es el momento en que se encuentra con Marta y María, las hermanas de Lázaro, que si usted se recuerda, llevaba ya 4 días de haber fallecido a causa de una enfermedad. Y cuando Marta sale al encuentro del Señor Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo primero que hace es reclamarle al Señor porque no estuvo ahí cuando, según ella, Lázaro lo necesitó. Y mi Padre bello y hermoso, lleno de misericordia, en vez de haber dicho, bueno, pues hasta aquí llegamos, le contesta con tanto amor, te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque el Señor se estaba anticipando incluso a muchos de nosotros que probablemente hemos visto fallecer a algunos seres amados y Él nos está hablando de esa gloria, de ese reencuentro, pero más aún todavía, Él iba a resucitar a Lázaro, independientemente de los 4 días es el tiempo científicamente establecido para la descomposición de un cuerpo humano. Así que lo que la Biblia hace al ponernos los días que habían transcurrido es decirnos, bueno, ya después de 4 días ya no sirve el cuerpo, la parte que llenó nuestros huesos y que formó esta persona que todos nos conocemos. Ahora imagínense los que murieron hace cuántos años, ¿verdad? Solo desde mi Señor tenemos 2021 años. Sin embargo, hay gente que todavía antes, o sea, miles de años, los años que tenga la tierra de haber sido edificada. Y mi Padre vendrá y resucitará en el día postrero. O sea, Marta conocía bien la palabra y sabía que el Mesías era el único que tenía la posibilidad de dar la resurrección. Los judíos creen en la resurrección en el día postrero para que su pueblo amado y escogido pueda abrir los ojos, abrir los oídos y prepararse para poder tener este encuentro maravilloso con el Señor. Así que cuando Él habla y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está hablando de este momento maravilloso, de este rapto en que los que nos antecedieron, creyeron en el Señor Jesucristo, van a poder volver a la vida en ese misericordioso y amado que el Señor nos hará con el rapto o arrebatamiento. Entonces, aquí les voy a presentar un cuadro que para mí es muy importante que ustedes puedan comprenderlo y entender, porque vamos a ver básicamente la diferencia entre uno y otro. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes fieles. Esto es muy importante que lo conozcamos, que lo sepamos, que lo recordemos. El traslado de los creyentes fieles. Fíjense que esto es muy importante, insisto, porque hay gente que cree en Jesús, pero no es fiel a Jesús. De hecho, el mismo enemigo vencido en la cruz lo conoce, cree en él, si sabe el Señor Jesús. Pero eso no significa que sea un creyente fiel. Y aquí estamos hablando del traslado de los creyentes fieles. Tenemos que cuidar la fidelidad de nuestra alma, mis amados.
No se trata de vivir vidas confiadas solamente en que porque estamos cumpliendo con una religiosidad, estamos siendo fieles. La fidelidad abarca mucho más. Queremos ser parte de ese arrebatamiento, nosotros los que hemos quedado, pero para eso no basta solo con ser creyentes, tenemos que ser creyentes fieles. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra intención, nuestros pensamientos. Por favor, mis amados, es tiempo de guardar fidelidad al Señor. Esto es más allá de un rito, esto es más allá de solo cumplir con la religiosidad, esto es mucho más allá. Esto es una relación tan íntima, tan personal, que yo no quiero lastimar al Señor con mis hechos o con mis dichos. La fidelidad de mi alma busca agradarlo a Él de la mejor manera posible, en todo momento, en toda ocasión. Por favor, yo te ruego y te suplico en el nombre de ese Yeshua HaMashiach que viene pronto, de ese Señor maravilloso que está por volver, que mantengas la fidelidad de tu corazón, que sea tu mejor tesoro para presentarle a Él. No solo por temor de que no nos arrebate, sino porque Él se lo merece. Él merece que tu corazón y el mío sean como un incensario que está permanentemente levantando olor fragante para Él, que es la oración de los justos. Así que, mis amados, insisto, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes fieles. Y esto significa también que viene a recoger a su novia, esa novia preciosa que va a participar en las bodas del Cordero. Y sabe, si usted ha sido un creyente fiel, si usted ha sido un creyente que ha lavado sus vestiduras, que están limpias, sin mancha y sin arruga, usted es parte de esa novia. Él viene por su novia. Yo les comenté al inicio de este seminario que una de las razones por las cuales el Señor me motivó a estudiar esto es justamente por ese libro maravilloso de Señor, restaura mi corazón, donde se presenta de una manera extraordinaria esa analogía entre la boda judía ancestral y el arrebato, el venir por su novia, el tener a novia amada y ese amor maravilloso descrito en Cantares, que es lo que representa la vida de mi Señor Jesucristo con su iglesia. Así que en la historia que nos cuentan en los judíos tradicionales, nos comentan cómo el novio que quería casarse con alguien la buscaba, la encontraba, firmaban un pacto, él daba las arras por esta jovencita, pero no sabía cuándo volvía por ella. Tenía que volver a su casa y su padre y sus amigos le iban a ayudar a construir una maravillosa residencia para ella. Cuando la residencia estaba lista, él volvía. Pero lógicamente las comunicaciones no eran como ahora. Así que ahí vengo, no sé cuándo, decía el novio. Voy a preparar una casa para nosotros. Y ella tenía que estar lista con el vestido, con las maletas, con todo, para que cuando viera en el camino, ver muchas luces de amigos que estaban ahí listos y preparados para acompañar al novio, entonces ya estaba lista la novia y decía, ya vienen por mí, y en ese momento ya se hacía la boda y ya había una casa para ellos que se había construido. De igual manera, mis amados, esos amigos son los que van a resucitar primero, los que murieron en Cristo. Y en su momento la novia va a ser arrebatada para celebrar las bodas del Cordero. Y ese pacto maravilloso, ese testamento que él dejó firmado, esas arras que él dejó pagadas con su sangre, para que el precio de podernos comprar, de justificarnos, de redimirnos, no fuera ningún problema, sino que al contrario, ya estuviera completamente pagado y él podía llevarse a su novia para celebrar la boda y tener ese gozo maravilloso en esa mansión celestial que él nos
preparó. Los santos trasladados van al cielo a las bodas del Cordero. Ahora me entienden con esta analogía tradicional que tenían los judíos. De igual manera, estos santos trasladados, los que hayan muerto en Cristo primero, ya con un cuerpo totalmente transformado. Y nosotros, si es que estamos aquí todavía, de igual manera, totalmente transformados, vamos a subir a bodas con el Cordero. ¿Usted puede imaginarse eso? No tenemos manera. Hay mucha gente que ha dibujado y que ha hecho hermosas postales, pero no tenemos forma de poder comprender lo que va a ser ese día maravilloso. Lo que puedo asegurarle es que será para los creyentes fieles. Así que la tierra no es juzgada todavía. Es solamente el momento en que son arrebatados, en que son raptados los que ya estaban escogidos para que esto sucediera. Es inminente en cualquier momento y sin señales. No puede decir nadie, bueno, mire, ya nos estamos acercando, estamos en tal fecha, dentro de 20 días, dentro de 40 días. Por supuesto que el Señor nos deja ciertas huellas, ciertas pistas. Cuando Él hablaba, se recuerda que estuvimos estudiando anteriormente Mateo 24, y Él decía, oh, pongan atención, cuando veáis que la higuera brota en el verano, está cerca. ¿A qué se refería esto? Hablando de la higuera, de su pueblo amado y maravilloso, sabemos que esa higuera brotó como nación en un día, como decía el profeta, y eso sucedió el 14 de mayo de 1948 del calendario gregoriano. También ya les expliqué lo que significa la diferencia de los dos calendarios, el calendario gregoriano y el calendario hebreo. Y entonces, imagínense, mis amados, ya el Señor nos dejó ver que decía, no pasará esta generación antes que yo venga. Y cuando mi Señor hablaba de generación, probablemente hacía referencia a la generación del 70 años. Si ustedes se recuerdan, el Señor nos da muchas señales con relación a los eventos diferentes que sucedieron cada 70 años. ¿Se recuerdan los 70 años de cautiverio, los 70 años para reconstruir el templo? Como en el 70 año, en el año 70 ya de la era común o era cristiana, es destruido el segundo templo. Y ahora, mis hermanos, en el 2018 se cumplieron 70 años de que esa higuera había brotado, lo cual nos hace ver que los tiempos y las señales ya están dadas. O sea, por eso es que no va a haber una señal anterior al arrebatamiento. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. Si nos da tiempo, vamos a ver un videíto que más o menos presenta algo similar, no exactamente como doctrinalmente lo podemos entender, pero que nos va a dar más o menos una idea de cómo podría suceder. Insiste, solo creyentes fieles. Es muy importante esto, mis amados. Nadie va a poder estar en el arrebato porque era amigo del amigo del amigo. Nadie podrá estar ahí porque, pero es que yo hice grandes manifestaciones cuando estuve en la tierra, yo tuve grandes grupos, yo reunía a todos el lunes. Creyentes fieles. Y no hay otra cosa más que nos permita poder estar ahí. Antes del día de la ira. Esto alegra nuestro corazón y es como un reconstituyente para nuestro espíritu. Mi muy amado Norman Parrish, que vendrá entre estos que se van a levantar primero, un día me enseñó cuando yo comencé a preguntarle sobre esto y le decía, Norman, ¿vamos a estar en la tribulación? No vamos a estar en la tribulación. ¿Qué va a pasar? Y él sabiamente me contestó, no puedo decirte con certeza si vamos a estar en la tribulación. Estoy claro que vamos a estar por lo menos en la pretribulación, cuando vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que la tribulación está llegando y cuando veamos que se acerca el momento en que se manifieste el espíritu del antimesías.
Esto nos lo habla claramente Daniel, que lo vamos a estudiar en otro seminario, el que tenga oídos para oír, oiga, y ahí podemos ver ya las 70 semanas de Daniel. Pero hoy que estamos viendo el arrebatamiento, en esa ocasión el pastor Parish me decía, lo que sí sé es que va a ser antes del día de la ira del Señor, que no vamos a ver la ira del Señor. En este tema pueden haber tantas especulaciones como personas opinando. Así que yo te insisto, esta es una información que ponemos en tus manos para que alimentes tu espíritu con la palabra, para que busques al Señor con más pasión cada día y para que te asegures de ser hallado fiel. Eso es importante. Muy bien. No hace ninguna referencia a Satanás. Tú no viste en ningún momento en los versículos que leímos que se mencionara al enemigo. Única y exclusivamente está hablando del traslado de los creyentes fieles, de recoger a su novia, de que los santos son trasladados, que van al cielo las bodas del Cordero, que la tierra no es juzgada, que puede pasar en cualquier momento y que solamente va a ser para creyentes fieles antes del día de la ira, sin hacer referencia a Satanás. Pero lo más maravilloso, Cristo viene por los suyos en el aire. Les insistí hace un par de diapositivas, mi Padre no pone sus piecitos en este planeta, solo está en las nubes y somos nosotros los que hayamos quedado, los que vamos a Él, y Él ya viene con los que han resucitado primero. Y mire usted qué interesante, solo los suyos le ven. O sea, los que no le pertenecen, los que no son creyentes fieles, no lo van a notar. No se van a dar cuenta de lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde, porque ahí comenzaría la gran tribulación. Esto es refiriéndonos al arrebatamiento. Pero está también la segunda venida. En el caso de la segunda venida, mis amados, no hay ningún traslado. Ya los fieles fueron trasladados en el arrebato. Los santos trasladados en el arrebatamiento o en el rapto son los que vuelven a la tierra con él. Es muy importante, por favor, que comprendamos para entender estos eventos maravillosos y bellos que están delante de nosotros. En ese momento, la tierra es juzgada y se establece la justicia. Sigue a unas señales concretas y predichas, incluyendo la tribulación. Se predice a menudo en el Antiguo Testamento. Fíjate, eso es bien importante. ¿Por qué no estaba el arrebatamiento en el Antiguo Testamento? Porque justamente este arrebatamiento es de la novia que conocemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay versículos maravillosos que nos van a confirmar lo que estamos hablando. Afecta a todos los hombres. A diferencia del arrebatamiento, que era única y exclusivamente para los creyentes fieles, en la segunda venida de mi Señor afecta a todos los hombres, sin discriminación. Todos estaremos ahí. Y veamos ahora, dice, da fin al día de la ira del Señor. O sea, si te das cuenta, entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, comienza la gran tribulación, ese día de la ira del Señor que termina cuando mi Padre vuelve. Ahí, en ese momento, Satanás es atado. Ya lo vamos a ver ahora con la palabra. Por eso es tan importante entender lo que pasa, los acontecimientos del rapto y los acontecimientos de la segunda venida, para que en cualquier momento que tú estés puedas comprender la diferencia y si alguien te pregunta, no titubees, sino que vas a tener elementos para poder mostrar a las personas por qué es que nos queda poco tiempo para poder aprender la palabra y cambiar nuestra vida. Y tal vez tú me digas, pero mire, yo tengo muchas cosas todavía en mi corazón que necesito cambiar. Hoy es cuando. Hoy es cuando el Señor todavía te tiene aquí escuchando. O a lo mejor
tú digas, yo tengo todavía pena porque no sé qué va a pasar conmigo, si me voy a ir en el rapto o no. Ahora es el momento en que puedes preparar tu corazoncito para saber que puedes estar dentro del grupo de los creyentes fieles. Viene con su esposa, fíjate qué interesante, ya recogió a su novia en el arrebatamiento, pero mientras tanto la lleva a las bodas del Cordero. Así que en la segunda venida ya viene con su esposa, ya pasaron las bodas del Cordero. Mira qué cosa más maravillosa. Tú te imaginas lo que vas a estar ahí. Nunca hemos asistido, jamás tenemos ni la más mínima idea de lo que va a ser esa boda. Va a ser algo verdaderamente maravilloso. Todo ojo le verá. Cuando vemos cómo han ido creciendo todas las comunicaciones, cómo de repente todo está abierto de una manera espléndida al alcance de todos, vamos entendiendo que esta palabra se está haciendo cada vez más cierta. Probablemente si nuestros abuelos vieran la tecnología de hoy, no la creerían. Y no digamos los abuelos de los abuelos. Es maravilloso ver cómo mi Señor ha permitido que en los últimos días la ciencia sobreabunde, como dice su palabra, porque justamente todo ojo le verá. Esa misma ciencia va a servir también para que algunos sean engañados y confundidos, pero gloria a Dios por tu vida, porque tú estás aquí, no porque no tengas otra cosa que hacer. Seguro que eres una persona ocupada, seguro que eres una persona que está preparando muchas cosas buenas para otros, pero tomaste este tiempo buscando de la palabra. Por eso fue nuestra oración de que el Señor nos haga vasos útiles. Pero tú tienes que buscar, tienes que anhelar la verdad, tienes que ponerte delante del Señor y pedirle que Él te revele su verdad bendita. Y estoy más que segura que lo hará y te proveerá de muchísima más información que la que podemos tener hoy. Muy bien. Entonces dice, comienza el reinado milenial. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de 1000 años maravillosos de paz en los cuales el Señor va a reinar? Aquí yo te estoy presentando una postura. Hay muchas posturas con relación a esto y yo no voy a entrar en ningún conflicto, sino que por el contrario, lo que quiero y le pido a mi Padre es que nos permita que podamos entender sus tiempos, porque dentro de las cosas maravillosas que nos van a suceder aquí está la restauración de Israel. Esa restauración maravillosa que sabemos que el Señor nos va a dar vida para verlo y que nos vamos a gozar y que lo vamos a encontrar como mi Padre va a poder hacer todo el cumplimiento de su pueblo. Por eso es importante que comprendamos en qué orden se dan las cosas. Muy bien, mis amados, pues aquí por lo menos logramos ver la diferencia entre uno y otro. El fin de todo esto es esta restauración de Israel. Mi Señor no va a olvidarse de su pueblo, nunca los va a dejar a un lado. Él se va a manifestar y viene el tiempo en que vamos a ver cómo la comezón de oídos de muchos de su pueblo nos van a preguntar. Por eso tú y yo tenemos que estar muy, muy bien enterados de cómo son las cosas, para trasladar siempre ese mensaje que sea un mensaje de esperanza, ese mensaje que le pueda decir a otros, mira, efectivamente el Señor ya viene, pero tú puedes tener un lugar en las bodas del Cordero totalmente restaurada. Muy bien. ¿Cuándo será? Ajá, esta es la pregunta del millón. Pero Juan 5:25 nos va a dar una respuesta hermosa. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Quiénes son los que van a oír? Los fieles en Cristo. Por eso hacemos tanto énfasis en esta condición que necesitamos tener. Y los que oigan vivirán. Es necesario, es importante
que conozcamos los tiempos de mi Padre para entrar en ese pacto bendito que Él hizo con nosotros y estar preparados. Lucas 21, del 7 al 38, es enorme, no me cabía todo acá. Sin embargo, si ustedes me dan permiso, vamos a tratar de leerlo y sería bueno también que allá en casa, pues ustedes procuraran leerlo despacio y buscaran todos los detalles que aquí vamos a ver. Pero en este momento hay un resumen que les voy a presentar acá, pero me gustaría leerles todo para que puedan comprender todo lo que mi Padre nos pone acá. Si me permiten un segundito, ahorita mismo lo vamos a encontrar. Y dice la palabra del Señor según en la versión Reina Valera. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Miren, es maravilloso ver acá cómo el Señor nos pone delante de los ojos que una de las cosas que Él nos pide es que si tenemos que pasar por persecución, si tenemos que pasar por situaciones difíciles, que cuando nos enfrenten, no hagamos un discurso prefabricado, sino que Él nos dará palabra de sabiduría, y la cual dice, no podrá resistir el que los que se nos opongan. Yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan, dice en el versículo 15. Es bien interesante, mis amados. Sin embargo, aquí hay una señal más. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. En el versículo 21 dice, entonces vayan a los montes los que estén en Judea y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos ahora justamente en una etapa de dispensación de los gentiles, y ese tiempo, mis amados, está por cumplirse. Luego, a partir del versículo 25 hasta el 37, nos habla de la segunda venida. Todo más o menos es un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días, viendo las señales del fin. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Se recuerdan? Hablamos también de lo que causa pánico, de lo que causa angustia y cómo estas enfermedades llevan a las personas a serios problemas. Y confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de los cielos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez por los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, hablando del arrebatamiento. Repito, que seáis tenidos por dignos, o sea, creyentes fieles, mis amados, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se sentaba en el monte de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Este es el capítulo completo de Lucas 21, tú lo vas a poder leer tranquilo allá en casa, pero lo importante es que nos da toda una serie de señales. Ya vimos hace 8 días esas señales, no las vamos a mencionar ahora, pero se han estado cumpliendo delante de nosotros. Aprendamos de la higuera, según 24:32 de Mateo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muy bien, mis amados. ¿Por qué es necesario el rapto? Primero, para que la palabra de Dios se cumpla. Aquí está escrito y se va a cumplir. Porque este es el fruto del sacrificio de Cristo, mis amados. Esa entrega maravillosa que mi Padre Celestial tuvo a favor de nosotros. Esa entrega bendita donde con todo lo que había en él, esa santidad maravillosa, y aún así mi tesoro dio esa vida por nosotros, esa vida bendita y hermosa a favor tuyo y a favor mío. Él se entregó. Vemos que algunos dicen mataron a Cristo, no, Él se entregó. Mi tesoro estuvo dispuesto a dar su vida y a pasar por ese sufrimiento que no lo merecía por ninguna parte. El santo de los santos, el justo de los justos, tuvo en su corazón entregarse a sí mismo para poder llegar al momento del rapto. Ese momento en el cual seamos el fruto de su sacrificio, el fruto de su entrega. Las arras que hablábamos, que era lo que mi Señor había dado, hablando de la analogía de los judíos tradicionales, es ese sacrificio bendito de mi Padre. Por eso es necesario ese rapto, porque Él quiere celebrar esas bodas contigo y conmigo y con todos los creyentes fieles. La salvación se consumará en ese día. Todos los proyectos soterológicos que hayan habido, todas las versiones de cómo ser salvos, ahí se consumarán. Ese es el día maravilloso y bendito que mi Padre ha preparado, ese día que está cerca, ese día por el cual Él se entregó para que tú tuvieras acceso, para que yo pudiera estar. Realmente cuando hablamos de este tema es un tema que alaba, honra y bendice el nombre de nuestro Salvador. Importante. El cumplimiento del rapto es necesario para hacer valer el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Maestro. Definitivamente, mis amados, no hay mayor cosa que podamos hacer para agradecer tanto amor y tanta bendición. Guardar nuestros corazones, buscar la santidad para agradarlo, es lo único que nos va a permitir poder entender este maravilloso amor hacia nosotros.
¿Cómo nos prepararemos para aquel día? Mateo 25, del 1 al 12. Ahora mismo nos vamos para ahí también para poder leerlo y ver exactamente. Y allá tú en tu casa también puedes abrir tu palabra y puedes acompañarnos para poder ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en estos 12 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Probablemente tú lo conoces ya, es muy familiar. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mis amados preciosos, gracias por poner todos silencio a sus micrófonos para que yo no los interrumpa, perdonen el abuso. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compradle para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué interesante que mi padre nos haya dejado esta parábola. Las parábolas no solamente son instrucción, sino que son una forma de que podamos entender el reino de los cielos. Cada vez que usted vea parábolas, se va a dar cuenta que mi Señor Jesucristo está tratando de mostrarnos el reino de los cielos. Y esta parábola, precisamente, mis amados, está hablando de ese día. De ese día que puede ser en cualquier momento. De ese día que va a pasar sin previo aviso. De ese día que está delante de nuestros ojos. Y esas 10 vírgenes representadas en esta parábola están representando justamente ese momento especial que mi Señor tiene para darnos mensajes a través de pequeños detalles. El número que el Señor está usando es un número que también se comprende como prueba. Y es importante que nosotros veamos que estas son partidas en dos. 5 tenían aceite y 5 no. El aceite ha sido ejemplificado en la Biblia como la unción. Ese aceite, mis amadas, que también sirve para dar luz en medio de las tinieblas, que sirve para sanar heridas, para sanar golpes, para ungir enfermos, pero también sirve para ungir a reyes y a sacerdotes. Mi Señor está hablando de 3 condiciones diferentes cuando nos habla del aceite. Nos está hablando de nuestra condición de dar luz, no temor, no angustia, sino luz. Nos llama a que seamos parte de los que traen luz. Muchos alrededor nuestro, mis amados, están confundidos, están tratando de salir de las garras del enemigo que los tiene involucrados y apresados y quieren salir y no pueden, avanzan un paso y retroceden 10. Luz en el camino. Necesitamos ser luz, mis amados. Ya no hay más tiempo. Vayamos a la palabra, doblemos nuestras rodillas, busquémoslo en un retiro personal y directo con Él para que nos haga ver su luz y nos convierta en luz para otros. Todas tenían la intención en su corazón de recibir al novio.
Todas estaban listas para ir a las bodas del Cordero. Pero no nos va a bastar, mis amados, con tener la buena intención. No nos va a bastar con conocer algunos versículos de la Biblia, conocer algunas alabanzas. Necesitamos ser creyentes fieles. Insisto en lo que leímos antes. Viene por los creyentes fieles. Y luego dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Óigame, estaban en el mismo lugar. No podríamos diferenciar quién era sensata y quién era prudente hasta que sucedió el evento. ¿Cuál era el evento? Ya viene. Las señales, las luces de lejos, los danzarines con sus trompetas haciendo todas las señales de que ya el novio se acercaba. Estaba a punto de llegar a recoger a su novia. Y ellas, ahí viene ya, porque se había tardado. Esperaban que llegara de un momento a otro. Y aquí el Señor hermoso nos está explicando que Él tiene su tiempo. Él va a llegar a tiempo, ni antes ni después. La palabra nos dice que como tardaba, cabecearon y se durmieron. Amados, miren qué tremendo cabecear espiritualmente delante del Señor. A veces cabeceamos por cansancio, por agotamiento. Líbrenos el Padre que estemos agotados y cansados de hacer cosas sin que sean verdaderamente para Él. Algunas veces nos cargamos de actividades, unas agendas muy cargadas, porque hay que hacer cosas. Pero tenemos que entender que algunas veces, cuando estas cosas están siendo solo para la obra del Señor y no para el Señor de la obra, nos agotan, nos cansan y cabeceamos. Estas finalmente se vieron en medio de una crisis. Ya reconocieron que venía el novio, reconocieron que ya estaba muy cerca, demasiado cerca, y ahí, en ese preciso momento, se dieron cuenta que el aceite no les alcanzaba. Hermanos, amigos, amados, que no llegue a nosotros el convencimiento de que no estamos fieles en el peor momento. La venida de mi Padre debemos esperarla con gozo y con alegría. Ese día del rapto debe de ser nuestra razón de respirar, no por temor ni por angustia, sino por el gozo de encontrarlo. Llegó la crisis y, como siempre, quisieron negociar y resolverla. Sabían que las prudentes habían llevado su reserva y cuando vieron la reserva habrán dicho, oigan, pero si nos comparten, todo puede salir. Solo que las otras, como buenas mujeres prudentes, dijeron, ¿saben qué? Si les damos de esto, nos vamos a quedar todas sin aceite. Vayan a donde los compradores, todavía hay tiempo. Pero no tanto. Se tardaron demasiado. Y cuando quisieron regresar, mis amados, ya no estaban. Al tardarse el novio, todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Este es el problema, mis amados. ¿Cuánto tiempo pasó Noé hablando de que iba a llover? Y probablemente todos le decían, ¿qué te pasa, Noé? ¿Estás loco en medio del desierto? Aquí no cae más que rocío. Y con rocío no nos vamos a hundir en lo que tú estás preparando, esta gran barca. ¿Por qué no la hiciste más chiquita? ¿De dónde sacaste estos planos tan gigantes? ¿Qué obra tan descomunal? Se burlaban de él. Decían, es que es fanático Noé. Solo que cuando comenzaron a caer las gotas y ellos se dieron cuenta que efectivamente había una posibilidad de que las cosas pasaran, el Señor ya le había dado a Noé la orden de cerrar la puerta.
estuvo abierta durante todos los años que él se tardó construyendo el arca, pero ahora estaba cerrada. Tuvieron todo el tiempo estas mujeres para llevar aceite, para guardar una reserva de gozo, para guardar una reserva de unción, algo que les permitiera alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor cuando veían que ya venía. Pero en lugar de eso, se cerró la puerta. Ya no podían entrar al banquete. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo, no os conozco. Pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, si en tu nombre vimos sanidades, en tu nombre vimos milagros, pero ¿en qué nombre? Conocemos el verdadero nombre de nuestro Salvador. ¿Qué pasa con los que se quedan? La gran tribulación. Y mira que vimos ya en las diapositivas anteriores, si tú no tuviste oportunidad de verlo completo, no te preocupes, puedes pedirlo, con gusto te lo mandamos, puedes ver todo, incluso los dos anteriores y el próximo que es el cierre del seminario. La gran tribulación. ¿Hay alguna oportunidad? ¿Será que en medio de todo el Señor todavía puede hacer algo por nosotros? ¿Crees tú que ese Dios maravilloso que planificó todo, que ha tenido tanta misericordia, que ha tenido tanta paciencia, que ha tenido tanto amor para nosotros, podría darnos todavía una oportunidad? Veamos qué dice la palabra. En Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ojo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vayamos entendiendo los tiempos. Y como dice el próximo seminario, si el Señor nos da permiso de volvernos a reunir, el que tenga oídos para oír, oiga. Veamos ahora, ¿de qué habla? De marcarse. Pero, ¿de qué tipo de marca nos está hablando el Señor? Algunas veces no queremos estudiar el Apocalipsis porque pensamos que es demasiado complicado. Y tienen razón los que así piensan. Debemos de ser prudentes para poderlo estudiar y analizar. Dice en Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El marcarse, mis amados, va a ser una situación muy tremenda para los que queden. Por eso tenemos que estar claros de cómo comportarnos. ¿Podrán aquellos que se queden salvarse en la tribulación? Lo primero sería no dejarse marcar. En el nombre poderoso de Jesús, anhelamos con nuestro corazón que todos los que estemos escuchando en este momento y a todos a los que les vamos a hablar, en el nombre poderoso de Jesús, va a haber tiempo para que podamos volver al Padre y seamos arrebatados. Pero también tenemos que enseñar qué va a pasar con los que se queden, porque de esa manera por lo menos podemos tener la opción de que en su misericordia el Señor les permita poder ser de los que vienen de la gran tribulación. No dejarse marcar. Al respecto de esto, mis amados, hay todo un tema que podríamos ver de cómo están sucediendo las cosas y cómo van a pasar.
se está preparando todo un sistema para que tengamos, si no un documento, una forma en que se pueda saber si somos admitidos o no dentro de la sociedad, si vamos a poder comprar o no, cosas que se están preparando. Miren, muchas veces no nos enteramos de lo que está pasando en los otros continentes. No se les olvide, cuando veamos en el nombre poderoso de Jesús el nuevo orden mundial, vamos a ver la violación de Europa y vamos a entender cómo todos los sistemas económicos están preparándose para que de alguna forma u otra nosotros estemos controlados en cuanto a esto. Y parte de lo que nos está llevando hasta ahí es todo ese pánico y ese terror de las bacterias y los bichos y los virus. Y pues nada está más contaminado ni más sucio que la moneda. Así que probablemente una de las soluciones para que ya no se contagie nadie con el dinero es justamente una manera de poder transferir y que tú puedas tener un sistema similar al que ya nos han acostumbrado muy bien, las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Ahora todavía es más fácil a través de las transferencias y muchas situaciones económicas que se van ayudando en el caso de grandes empresas, de grandes instituciones, no van a venir pintadas de terror, sino que todo lo contrario, van a venir pintadas de una facilidad en el mercado. De tal manera que si nosotros no estamos atentos a lo que está pasando y estamos adormecidos y atontados, va a pasar como cuando uno se despierta de romplón y no sabe ni dónde está y puede caer en cualquier trampa. Y esa marca que estamos hablando puede suceder en cualquier momento. Así que estos que estén en la tribulación, lo primero que tienen que hacer es no dejarse marcar. Se van a levantar y nos van a decir, si sigues confesando que Jesucristo es el Señor, te matamos. Gloria a Dios, alabado el Padre. Ahí podremos estar entonces en su momento para cuando podamos ser rescatados de nuevo, apoyándonos en otros en la misma situación. Mateo 10:28 nos recuerda que cuando el Señor nos deja escrito todo, está anticipándose a las cosas para que conozcamos realmente. Y nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Repito, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos que hablar a otros y decirles, mira, no va a pasar nada, por lo menos ahora seamos creyentes fieles. Y por supuesto, resistiendo hasta el final. Y es que aquí, pues no nos alcanzaría toda la tarde para poder hablar sobre este tema maravilloso, pero hay demasiadas cosas que el Señor nos dejó escritas para que podamos comprender y entender estos tiempos que necesitan que nosotros entendamos para comprender la palabra a cabalidad. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y luego nos vamos al capítulo 12, versículo 10. Y nos dice la palabra, perdón, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche.
Amados, el Señor siempre nos da esperanza. Pero recuérdense, el enemigo nos está acusando de día y de noche. Nosotros tenemos la posibilidad de apartarnos, de huir. Por favor, mis amados, todavía es tiempo. Los días se están acortando. Cada vez parece que se nos va como agua entre los dedos el tiempo. Aprovechemos, por favor. Tenemos esperanza. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El Señor sigue siendo esa esperanza para nosotros. Segunda de Corintios 1:10 nos dice claramente que Él sigue siendo nuestra esperanza. Nos libró, nos libra y aún nos librará de tan gran muerte. Amados, el Señor quiere librarnos. El Señor quiere darnos otra oportunidad. Por favor, ya no es tiempo de tomar la palabra a la ligera. Ya no es tiempo de vivir una vida perezosa delante del Señor. Ya no es tiempo de vivir una vida pecaminosa. No tenemos tiempo. Lo único que tenemos es la esperanza, esa esperanza de que el Señor nos librará, de que el Señor nos permitirá hacer algo bueno. Quiero ver si logramos ver este video. Permítanme un momentito, por favor. Vamos a ver si logro aquí solamente darle una instrucción para que podamos escuchar el sonido. Y si Dios nos da permiso, pues, ay, sangre de Cristo, ¿qué pasa aquí que no lo logro? Vamos a ver. Permítanme un momentito, por favor. Santo. Ay, Señor, vamos a ver. Este es un video que muestra más o menos lo que se han imaginado varios de cómo va a suceder en el día del rapto, en un día cualquiera. Obviamente es una simulación, pero como bien dice acá, puede suceder en un día como hoy. Fiel, Señor. Cada loco que aparece. Día tras día. Ah, qué maravilla. Tú eres fiel, Señor. Oficial, mire ahí. ¿Qué pasó? Allí.
Querido, finalmente nos consiguieron el avión. ¿Y cuándo partimos? Enseguida, no va a demorar. Dios mío, ¿qué está pasando? No sé, Laura, no sé. Vamos, Uri, ven ya. Despair. The whole world watches in shock as millions of people disappear from the earth. Religious leaders, scholars, scientists are meeting to try to figure out what to do in this global phenomenon. They will be meeting later this week to discuss this further. What the hell? ¿Dónde fueron esas personas? Let's begin. Ahora sí, llegó mi hora. Bueno, espero que hayan entendido el mensaje final, ¿verdad? ¿Quién es quien dice llegó mi hora? Repito, esto es solamente un video, solamente una simulación de cómo puede suceder, pero bueno, nos pone en una antesala
no para tener temor, sino para creerle al santo y poderoso, a ese maravilloso que tiene para nosotros siempre una esperanza. Oigamos esta maravillosa alabanza. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Maravillosa alabanza que el Señor nos presenta. Es hermoso darnos cuenta que al único soberano, a Él sea todo el poder y la gloria.